lo que va, una opinión de un neófito, ¿no? Es decir, es como que ha tomado, está en automático la pandemia, ¿no? Y lo que sucede es que la desesperación, al no actuarse con homogeneidad, aunque sea de buena fe, lo que yo puedo apreciar o veo es como que el país federal agarró una autonomía que no es conveniente, porque debería haber una, como comenzó al principio, por supuesto una planificación y una coordinación. ¿Por qué? Porque entre los estados provinciales entran a asustar y sabe que a un problema global, que es un virus global, lo queremos detener localmente. Y hemos hecho aduanas internas. Y eso trae otras consecuencias, ¿no? Una canaleta de 12 kilómetros que divide a San Luis, los productores uno del otro lado de la montaña, pensando que con eso vamos a parar el virus. Y en realidad la energía se agota y la gente reacciona mal y estalla más. No sé si el doctor coincide, pero yo creo que mi impresión, si yo le diría, si hablara con el presidente, le diría, mire, siempre a las provincias le dieron autonomía para decir, bueno, pero guarda que ahora cuando la curva crece es como que la dejamos en automático, ¿no? Bueno, el virus en automático va por todos lados, se mete en un pueblo, sale en el otro y un intendente quiere detenerlo. Es imposible eso, ¿no? Bueno, es muy... A veces en algunas editoriales, en los programas, yo pensé que esta pandemia nos iba a unir, que iba a lograr una suerte de construcción colectiva, que es este entre todos que Claudio marca. La política a veces, por ahí le pifia un poco en esto, Mario. Yo también soy antigrieta, pero de hecho el empoderamiento social, yo recuerdo en marzo, el 19, inclusive algunos se enojaban conmigo porque yo usé una frase que le dije a usted, el comandante, al presidente, porque frente a la descripción y aquellos papeles de proyección, que lo Copil se acuerda que decían, y frente a la incertidumbre del mundo y un virus que desafía la ciencia y la primera vez que lo vemos globalmente por televisión, cuántos mueren a las 5 de la tarde, dije, bueno, lo peor es la anarquía. Entonces, alguien tiene que conducir. Y si a vos te votó la gente, te empoderó socialmente. Es más, el presidente llegó a un nivel de respaldo de los que no lo votaron. Eso es lógico. ¿Por qué? Porque además nosotros la única vacuna era encerrarnos. Es decir, para no contagiar ni contagiando, cosa que no podía hacer todo el país. En los centros urbanos o en las villas muy pobladas no podían, porque... No. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Por qué? Porque así como se hizo en la medicina, que se convocó y había mucha voluntad, más allá de diferencias, yo recuerdo, no estoy confesando nada más, a mí me habló el presidente una vez, ¿recuerdan ustedes que al principio yo creo que hubo dos errores? Una que es propia de los argentinos, que a veces creemos que somos cachito campeón de corriente. Siempre nos andamos midiendo y comparando si vamos primero mejor que el otro. Entonces eran los viernes de la filmina. Entonces yo medía y me comparaba con el otro. Y en realidad él lo ha dicho muchas veces, la cuarentena que nos salvó al principio de muchos muertos fue preparar para que 100.000 personas no fueran a la misma hora a buscar la misma cama al sanatorio del doctor. No la iban a encontrar. Y preparar un sistema de salud. Pero después dijo el presidente un tiempo, no, yo por la salud, la vida, no la economía. Y claro, es muy difícil, ¿quién se va a oponer? Pero la verdad es que iba en simultáneo, porque la economía también mata y te empuja después. Entonces yo una vez le dije, ¿por qué? Acá hay que convocar en forma simultánea a pensar la pospandemia. Siempre hay que escuchar más voces, aunque yo discuta, y más frente a la incertidumbre de lo que no conozco, ¿no? Y un país vulnerable económicamente y que se iba a agravar, porque vos ya tenías los datos del mundo. 170 países iban a crecer y 170 países se desmoronaron. El virus atropelló a la economía, atropelló a la ciencia, atropelló todo. Bueno, yo creo que ese empoderamiento social después fue cambiando los ejes y las prioridades. Entonces empezamos a discutir sobre temas que no digo que sean o no importantes. El tema es si es el orden de prioridades de la responsabilidad del Estado, del gobierno.
¿La oposición tiene responsabilidad? Por supuesto que sí. Pero ¿quién tiene más? El que convoca, el que te llama. ¿Quién le podía decir que no en el medio del virus, del miedo, de la pandemia, de la incertidumbre, si el presidente convocaba a los dirigentes gremiales, por supuesto, a la universidad, lo que quiera, las fuerzas políticas, porque así funciona la democracia, y le dice, señores, a ver, por encima de nuestra diferencia, esta es la agenda la que tenemos que pensar. Ahora, si yo en el medio de eso te cambio la agenda y te traigo a vos, nos pongamos a discutir de pera y manzana mientras la gente se muere, empieza a agrietarse eso. Claro. Y a la grieta ahora le han puesto una estaca al medio, para que no se cierre. ¿Qué teníamos que discutir? ¿10.000 millones en la reforma judicial ahora? Eso. Someternos a eso. ¿Esa es la prioridad de nosotros? No, no es la prioridad. ¿Podía esperar? Sí, podía esperar. Entonces en el acto comienza la memoria, el pasado, la sospecha y obviamente estamos en un país como que le han pegado un hachazo al medio, ¿no? Y en el medio de eso con un virus que no existía antes, ¿no? Entonces tenemos incertidumbre de pandemia, economía deshilachada y un mundo que sabemos que aunque nosotros no querramos nos va a pasar por encima, en desarrollo, en ciencia, en educación. Y con esto concluyo. Mira, leía el otro día un filósofo que dice una cosa cierta. Dice, yo pensé que dentro de 10 años, 6 años más o menos, en el mundo el teletrabajo iba a avanzar tanto. Y me di cuenta que se adelantó con la pandemia y hay 2.300 millones de personas en el mundo que han tenido que trabajar así. Entonces, acá van a cambiar muchas cosas. Va a cambiar el perfil, Entonces, creo que nosotros tenemos que levantar la mirada, no mirarnos el ombligo. No está el mundo mirando a la Argentina. Es a la inversa, nosotros tenemos que mirar al mundo para saber qué hacer. Me quedé pensando, Mario, con esa confesión de que usted habló con el presidente. Habla con No, Máximo. hace mucho. Después le voy a preguntar, ¿habla con Máximo Kirchner también? Después me lo contesta. Sí. Ahora me lo contesta. Claudia, con participación, usted ha expresado mucho a propósito del tema. Conozco mucho. ¿Qué cree? Además, conozco mucho, arrastra mucho en la Argentina eso. No, yo creo que además de la inconstitucionalidad, mire que la idea, yo soy de Córdoba, entonces la idea, hay que romper la idea de la Argentina, ahora vamos en contra de los porteños, esa cosa, esa simplificación que hacemos. Estrictamente en términos, la coparticipación es un acuerdo de todas las provincias, desde la 25.348. Es decir, que lo que no puede resolverlo usted unilateralmente. Es más, los acuerdos después se deben ratificar por las legislaturas. Y así fue el consenso fiscal, el último, donde se ratificó el acuerdo de los pasos de la nación. Y ahora esto que acaban de mostrar es la evidencia más clara que en el CFI, el Consejo Federal de Impuestos, participan todos los gobiernos provinciales con su ministro de Economía y a donde se rinde cuenta. Pero además tuvieron una pelea muy grande en su momento, porque ¿cuál era el monto? ¿Cómo hacía para controlarse? Creo que en el 2016 inclusive tuvieron que devolver algo de plata a la nación. Independientemente de que a mí me guste Buenos Aires, no me guste, pasaría con cualquiera. La discrecionalidad es el peor enemigo, y más en el manejo de los recursos, porque le podría pasar a cualquier otra provincia. ¿Usted cree que acá hay una cuestión de venganza política? No es lo que yo creo, en relación a lo que yo acabo de escuchar y que yo comparto. ¿Usted cree? Esto era como esa pelea de barrio cuando querían dividir el AMBA con la ciudad, ¿no? Y entran 3 millones de personas por día arriba de un ómnibus y le medían si se habían contagiado a la Plaza de Mayo o era esa estupidez inmensa. Bueno, si yo estoy peleando contra un virus que no sé cuántos muertos voy a tener y me junto con vos el lunes, el miércoles y el viernes, y cuando vos te vas, te saco la billetera. Digamos, inconstitucionalidad, tensión política, falta de diálogo. ¿Cuál es la razón de introducir eso? ¿Por qué? ¿Porque fue motivo de la campaña? Porque, no sé, porque la vicepresidenta dijo en ese momento que los helechos, no sé cuánto. ¿Usted cree que está Cristina detrás de esto? No, en este caso está adelante, porque fue el motivo de su campaña, fue la que lo instaló. Digamos, fue el motivo de su batalla. O sea, Mario, ¿usted supone que Cristina... Ella viviendo en Puerto Madero o en Juncal, digo, no tenía problema, digo, no es desde La Matanza. La vicepresidenta le dijo al presidente, sacale los recursos. Pero no hace falta, no me pregunte eso. Es una... A ver, el sentido común es más grande que el planeta.
Entonces, es así. Pero no importa, lo que digo es, este desorden no le sobra nada a la Argentina. Está atravesando la peor crisis de todas. Hay carencia de legitimidad. Se está perdiendo el sentido de la responsabilidad, el orden de prioridades. ¿Quién ordena la agenda del país? El gobierno, me guste a mí o no me guste. ¿Quién produce la agenda de la tensión? Si el gobierno no hubiera armado tensión política, ni hubiera incorporado temas que no eran, estábamos discutiendo otra cosa, o la energía puesta a otro servicio. Mario. Ahora, resulta que le vendimos al mundo el modelo del diálogo de Rodríguez Larreta con el presidente. Te fuiste un día vos de tu casa, te volviste, te faltaban los documentos, te volviste y andaba el otro con los documentos tuyos. A ver, Ezequiel. No, quería consultarle si ve el escenario en que la Corte juegue a favor de la ciudad y cómo la ve la Corte jugando, que de hecho el martes tiene que dictaminar sobre los 3 jueces que fueron removidos, fueron cambiados de jurisdicción, ¿no? Jugar va a tener que jugar porque en estos conflictos la competencia originaria de la Corte, la que tiene que resolver. Yo creo que está cantado, que tienen pruebas suficientes, independientemente que uno diga, bueno, es más, qué sé yo, independientemente de eso, o salir a buscar gobernadores a decirle, firmemos una carta en contra de la ciudad de Buenos Aires. Pero eso es del siglo pasado. Firmen a ver los gobernadores y si no firman no te doy premio. Y tienen un ex ministro de Macri, además. Pero además, ustedes vieron lo que... Yo, menos mal, espero que se arregle hoy lo del gobernador de Buenos Aires con el intendente Tandil. Ah, no me gusta lo que hiciste, te quito el premio, como si vos fueras dueño. Guarda, porque cuando estamos atravesando estas situaciones, nosotros cedemos en favor de otro y hemos cedido hasta libertades. ¿Para qué? Para no contagiar a otro. Ahora, ese poder se lo hemos dado al Estado, al gobierno, y tiene que ser muy criterioso para administrarlo. No es que yo hago lo que yo quiero discrecionalmente, porque entonces no hay democracia de un solo poder. Mario, ¿quién lidera la oposición hoy? No, yo nunca entro en esa discusión, no, me produce un desgaste. No es un problema de líder de una persona. Pero el liderazgo lo tiene Macri, lo tiene Rodríguez Larreta. No, es para mí una discusión absolutamente vana. ¿Hay halcones y palomas, como cuenta a veces Spillman? No hay halcones ni palomas. Se lo adjudico a Spillman. No hay duros más blandos. ¿Usted dónde está? ¿Entre los duros, los más blandos? Qué difícil colocarlo en algún lado, Mario. O entre los más a veces lo pongo de un lado y a veces lo pongo del otro. Articula entre halcones y yo estoy palomas. entre los que piensa. Mire, lo mejor que le puede pasar al país es que la oposición no esté atomizada si le toca ser la que le toque ser oposición. Porque creo que el equilibrio ayuda. Y a las coaliciones cuando son gobierno es más fácil porque el poder ordena. Cuando vos estás en la oposición y sos una coalición, el secreto consiste en 2 cosas. Primero, administrar las diferencias. Y segundo, no dividirse. Entonces, eso obliga a que nadie se emborrache con el poder. Entonces, acá no hay. ¿Sabe quién es el que da la calidad a los dirigentes de liderar? La gente. Y es odioso pensar que los dirigentes vamos a decir, no, vos sos el líder, el otro es el líder. Por supuesto que hay gente más conocida, con mayor reconocimiento, con excelente gestión. Pero armar un debate de eso, yo prefiero armarlo de ideas, de futuro, de ofrecer alternativas, de corregir errores si los he cometido. Me parece que la Argentina lleva 60 años también entre aciertos o no, y en algunos marcados retrocesos, ¿no? Fíjense que el otro día estábamos discutiendo sobre el mérito. Volvemos para atrás. Este fue un país que tuvo el guardapolvo blanco, nadie sabía quién tenía plata o no. Tu padre trabajaba, no tomaba vacaciones para que los hijos puedan estudiar. Pero la discusión del mérito, la meritocracia, por ahí, Claudio, ¿querés tener alguna mirada de eso? Estoy hablando en términos de valores. Pero es una discusión, yo a veces siento que son 2 discusiones. Una es la de la igualdad de oportunidades y otra la del mérito. No, pero se mezclan las 2 discusiones. Digo, es un país claramente desigual. Pero ¿cómo claramente? Es más, si la pandemia iluminó algo, es la desigualdad. No cabe ninguna duda. Nos mostró el rostro. Nos mostró el rostro al principio, quien sabe más que yo de eso, la pandemia de la gripe española, no existían esos centros, esos conglomerados en países como el nuestro. No se notaba tanto. Ahora hay centros de mucha pobreza, inmenso. En un país que cuando terminemos, cada 2 uno va a ser más pobre que el otro, obviamente que es muy alto. Ahora, no es incompatible. ¿Cómo va a decir que es incompatible? Yo hablo del mérito en términos de valor, en términos de lo que... A ver, mi padre tenía una pequeña fábrica, eran
de familia, mi madre docente, y no tomaron vacaciones, fuimos a estudiar 6 hijos. Y empezamos a trabajar. Yo hablo de eso, de la idea de ascenso social, de progreso. Por supuesto que vos tenés que darle una base de igualdad, que fue lo que caracterizó a la Argentina durante muchísimos años. Ahora, no vivamos de la nostalgia. Nosotros tenemos que pensar hacia adelante. Y yo creo que el mundo no nos espera a nosotros, el mundo nos atropella. Y a la educación, fundamentalmente. Sin educación no hay nada, nada. Mario, gracias. Hacía tiempo que queríamos tenerlo, charlar un rato largo. Espero que se haya sentido cómodo. No, muy bien. Gracias, Mario. Sí. ¿Vuelve manejando ahora a Córdoba, no? No tengo sesión. Ah, tiene viernes, sesión, pero ¿cuándo se vuelve, vino Mario? manejando. Claro. Sí, por supuesto, sí. Vengo a la burbuja.